fundamental es rescatar esa lucha, esa forma de organizarse. Foro por la Memoria de Granada, un colectivo que nace en el año 2004 por encargo del Partido Comunista. Teníamos claro que no queríamos la narración nostálgica y sentimental, lacrimógena, de la memoria que estaba empezando a aflorar en esos años bajo el auspicio del PSOE sobre todo. No nos gustaba Cuéntame, no nos gustaban los folletines y novelas que se estaban produciendo a cascoporro y que contaban una memoria totalmente descafeinada en la que el conflicto pues parecía algo del alma, porque era una tierra desgarrada por pasiones ancestrales y no en fin. No nos gustaba tampoco que se tratara a los militantes sindicales y políticos de los años 30 y posteriores como a víctimas, como meros objetos pasivos que parecía que no tenían ninguna responsabilidad o que no habían hecho ninguna elección política. Represaliados sí, víctimas no. Queríamos que se entendiera también que los llamábamos compañeros. Es decir, que su lucha, como decía Ana hace un momento, continuaba en nosotros y que buscábamos precisamente las raíces de nuestra lucha en su propia historia y en su científico. Como he dicho, frente a las teleseries, a toda esta narración laxa, descafeinada, pues nosotros propugnábamos una metodología bien larvada, bien trabajada y un análisis minucioso que, como digo, espantara un poco los fantasmas de las narraciones mágicas, ¿no? De esto es un problema del alma, un problema de las dos Españas enfrentadas y no una lucha, como digo, un conflicto que tiene raíces históricas profundas. Y por último y por encima de todo, queríamos entender a las organizaciones que habían combatido el fascismo, cuestión que nos empezaba a parecer clara en un momento y ahora se empieza a ver todavía más claro en el que el régimen político en el que vivimos se está resquebrajando. Y que el Pacto de la Transición y la memoria que se había creado a partir del Pacto de la Transición era una de sus costuras más débiles. Al mismo tiempo, pues padecemos una crisis similar o con características similares a la de 1929, que fue la que dio lugar, pues, en última instancia, a nuestra propia guerra y a las dos guerras mundiales. Con lo cual nos parecía una tarea urgente, indagar en las raíces de esta lucha. Ya era una urgencia. ¿Cómo nos lo planteamos? ¿Cuál era la estrategia? Pues está claro, nosotros éramos un colectivo de militantes. Podíamos tener formación profesional o no, pero eso no era lo que demarcaba la pertenencia al Foro por la Memoria, sino esta adscripción a estos principios que he señalado. Y sobre todo la idea de que queríamos que se construyera una memoria diferente. No tanto recuperar la memoria histórica, como se viene diciendo, sino crear una memoria construida ahora desde abajo. Es decir, no desde los relatos de los dirigentes o de los pactos de la élite que se habían fraguado durante la transición, ni construida estrictamente desde los despachos de las universidades. De ahí que pisáramos calles desde primera hora y que nos planteáramos diferentes intervenciones con una línea de masas pues, que fue desde las concentraciones por la verdad, la justicia y la reparación, que bueno, están más o menos inspiradas en el movimiento de las madres de Plaza de Mayo en Argentina. Eran sistemáticas, las hacíamos continuamente, siempre focalizadas en la misma plaza y que ayudaban a combatir el miedo, ¿no? O sea, el miedo que tenía la gente a hablar tanto de su propia experiencia como de política en general. Esas tres cosas, la que pensamos que sería más interesante abordar el trabajo en torno a esas cosas es la fosa de posguerra del cementerio de Lonjas. Por varios motivos, porque tiene una vinculación muy cercana con este pueblo, con familiares de aquí, con vecinos de aquí. Porque tocaba una época y una historia que normalmente no se aborda ni en los colegios ni en los medios normalmente, que era la guerrilla y no solo la guerra civil.
Y bueno, y porque dado los componentes, la formación de los componentes, la experiencia que teníamos, el número de personas que componían el Foro por la Memoria, podíamos abordarla por su tamaño, por sus características arqueológicas. Para conseguir sumar esas cosas, hicimos varias cosas. Primero, la investigación histórica, que ya habíamos empezado desde varios y segundo, intentar utilizar las herramientas que por ese contexto que había, como comentaba Luis en ese momento, de intento de presencia de la memoria histórica en los medios de comunicación de alguna forma, utilizar parte de ese contexto favorable, como era se gestionan unas subvenciones que tocaba el Ministerio de la Presidencia para poder ejecutar este proyecto. Lo solicitamos y se nos concedió. El único elemento que no pudimos conseguir, como muchos de vosotros sabéis, es el Ayuntamiento de Loja. Ha habido al menos tres herramientas que he utilizado para no conceder este permiso, para que no pudiéramos realizar esta exhumación. Primero, cierta presión directa o indirecta a familiares directos. Después, ciertos rumores que ha extendido que íbamos a meter o bueno, no sé, cosas un poco que intentaban infundir cierto miedo y desconfianza en nuestra capacidad técnica. Y formalmente, pero tampoco nunca por escrito, un rechazo a nuestro informe histórico y arqueológico, que sin embargo sí que había sido considerado válido por el Ministerio de la Presidencia para conceder la subvención. Y bueno, y como línea general, una dilatación de los tiempos para que se fueran cumpliendo los plazos y nosotros no pudiéramos llegar nunca a ejecutar la subvención ni a sumar la cosa. Sabéis que ahora hay el resultado, la apuesta del ayuntamiento ha sido monolítico y ha sido lo que efectivamente lo que presentamos aquí hoy, que es la parte de divulgación que es fruto de ese trabajo directo con los protagonistas y los familiares y con la investigación en archivo. De agosto del 36 lo que hubo fue una operación de flanqueo, que se llama. Es decir, aquí entraron las tropas, vieron cómo estaba el panorama, vinieron 3 camiones, uno primero con una ametralladora montada que fue disparando, amedrentando, pero prácticamente ya en Salah aquí no había quedado casi nadie. Ese mismo día fue cuando el cabo de la Guardia Civil mató a Manolillo el Gitano, que en la causa 77 bis pues narra precisamente que dice que lo mató porque había intentado sacar una escopeta, y era mentira, fue simplemente que fue a saludarlo, que ya lo conocía. Y la Guardia Civil se inauguró el cuartel en agosto del 35, llevaba un año solo aquí, pues de nueva creación, el cuartel de la Guardia Civil, y llevaba un año, por supuesto lo conocía porque era el que la había transportado y lo había traído cuando había huelga y todo, traía a la Guardia Civil en un taxi que traía. Entonces fue a saludarlo y fue como una manera de decir que estamos aquí y esto va a servir de escarmiento.